Hola a todos, soy Alfredo Rosales y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Mundo Actual. El día de hoy exploraremos cómo el impacto económico y social del colonialismo en América Latina tiene diferentes vertientes y diferentes consecuencias, en especial el caso de México. Durante siglos, el colonialismo modeló la economía y la sociedad de la región, dejando una herencia que sigue presente hasta la actualidad. Uno de los elementos más importantes de este periodo puede decirse que fue el papel de la plata mexicana y el real de A8 en la economía global, aspectos que analizaremos un poco más a profundidad en los minutos por venir. Bien, podemos empezar hablando particularmente del impacto económico. El impacto económico del modelo colonialista en América Latina se caracterizó principalmente por la explotación de recursos naturales y la imposición de sistemas económicos y estructuras económicas extranjeras que principalmente beneficiaban a las potencias coloniales, las potencias europeas. En México, durante el periodo colonial, la plata fue un recurso clave que financió no solamente al Imperio Español, sino que convirtió a la Nueva España en una de las regiones más prósperas del planeta Tierra en ese momento. Vamos a dar algunos ejemplos del caso económico. El primero, me gustaría hablar de la explotación de recursos naturales, en particular, como se mencionó, de la plata extraída de las minas novohispanas, ¿no? Como en Zacatecas y Guanajuato, que no solo sostuvieron la economía colonial, sino que también financiaron el comercio mundial, permitiendo el desarrollo de un sistema económico globalizado. La plata mexicana financió el crecimiento europeo. Por otro lado, tenemos el real de A8 y el comercio global. La moneda hecha con esa plata mexicana, denominada el real de A8, se convirtió en la primer divisa de comercio internacional, que fue utilizada en Europa, pero no solo en Europa, sino que desde Europa hasta China, y permitió la conexión económica entre Asia, América y Europa a través de la ruta de Manila a Acapulco, con la famosa y popularmente conocida como la Nao de China. Por otro lado, tenemos la dependencia económica. La economía colonial se centró en la exportación de productos primarios, lo que creó cierta dependencia de los mercados europeos y limitó el desarrollo de industrias locales. Pero esto sentó las bases de la estructura económica de muchas naciones latinoamericanas tras sus movimientos de independencia, pero también de diferentes naciones europeas, que terminan por no desarrollar ni siquiera una industria primaria ni secundaria. Por otro lado, podemos hablar del impacto social del colonialismo. Más allá de la economía, el colonialismo tuvo un profundo efecto social en América Latina. La estructura social se organizó en una jerarquía racial económica, donde los colonizadores, sobre todo aquellos que venían de la península y del viejo continente, ocupaban los puestos más altos, mientras que los pueblos indígenas, pero sobre todo los afrodescendientes, quedaban relegados a los niveles más bajos. Ejemplos de estos diferentes fenómenos sociales son, en primer lugar, la desigualdad social, por ejemplo, la creación de grandes haciendas y el sistema de encomiendas que acaba por consolidar una desigualdad estructural que termina perdurando por siglos. En segundo lugar, podemos hablar de cultura e identidad. La promoción del idioma español como lengua franca y la evangelización católica terminan transformando profundamente la identidad de los pueblos originarios, generando una mezcla cultural que define hasta el día de hoy América Latina y nos da identidad como hispanoamericanos, como latinoamericanos y como mexicanos. Y por último, ¿de qué más podemos hablar? Del legado actual del colonialismo. Aunque el colonialismo formal terminó hace siglos, su legado sigue influyendo en la economía y en la sociedad latinoamericana. La dependencia económica y la desigualdad social persisten, reflejando muchas de las dinámicas establecidas en el periodo colonial. Ejemplo de esto pueden ser la dependencia de muchos países latinoamericanos en el rubro económico, que continúan dedicándose a la exportación y explotación de recursos primarios sin una industrialización significativa, manteniendo una posición subordinada muchas veces dentro de la economía global. Por otro lado, tenemos un desarrollo desigual. Las diferencias entre las clases sociales y las regiones dentro de cada país siguen siendo bien marcadas, dificultando el acceso equitativo a oportunidades económicas y educativas. Entonces, ¿qué podemos concluir de este fenómeno?
Sin lugar a dudas, el colonialismo dejó una huella imborrable en nuestra región, en nuestro continente, en América Latina, en particular en México. La explotación de la plata, que en realidad ni siquiera era algo que hiciesen los pueblos originarios, y el comercio basado en el real de A8, contribuyeron a la creación de un sistema económico global. Muchos autores incluso hablan de una primera globalización, pero a su vez perpetuaron una estructura de dependencia y de desigualdad que termina repercutiendo hasta el día de hoy. Comprender esta herencia es fundamental para enfrentar los desafíos actuales y poder construir un futuro más equitativo y sostenible. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Tu Mundo Actual sobre el impacto del colonialismo en el rubro económico en México y América Latina. Si desean más información, pueden consultar esta lista de referencias. Y nada, soy Alfredo Rosales y nos vemos un día más en Tu Mundo Actual. Gracias.